Bueno, arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Concretamente, para iniciar la sesión de hoy, el día de hoy quiero que repasemos un poquito la GUM. Yo creo que ya estamos con la madurez suficiente después de estas 3 tareas para poder empezar a leer la GUM. Ahora sí podemos empezar a leer la GUM. Voy a decirles cómo no se estudia la GUM, que este puede ser un error. Usted no puede agarrar la GUM sin saber nada de incertidumbres y ponerse a leerla. Lo puede hacer, no va a entender nada. Usted necesita por lo menos saber lo que sabe hasta el día de hoy, entender qué es una función de medición, conocer las definiciones básicas de metrología, entender estadística básica, pruebas básicas de estadística, nivel de significancia, ANOVA, cartas de control, distribuciones de probabilidad, triangular, rectangular, normal, test-student, confiabilidad, grados de libertad, coeficientes de sensibilidad y cómo estimar incertidumbre estándar combinada y expandida. Eso es lo mínimo que usted tiene que hacer para empezar a leer la GUM. Esa es mi recomendación. Sin este conocimiento mínimo que usted tiene hasta el día de hoy, la GUM se va a volver algo muy complicado. Entonces ya ahora creo que ustedes están totalmente capacitados para poder leer la GUM. Yo les voy a invitar en estos días a que lean la introducción. Yo creo que es muy importante, ya yo le he comentado mucho, ¿verdad? Y he dicho que la introducción de la GUM, pues tiene todo un contexto histórico, ¿verdad? Y que tomó prácticamente la GUM actual, lo que conocemos como la GUM, lleva un desarrollo de medio siglo, desde el año más o menos 1977 hasta la fecha. Y de todos los documentos que la GUM quiere generar, tenemos como la mitad de los documentos en este medio siglo, ¿verdad? La ciencia no se hace de un día para otro. Pensar que nosotros en vida vamos a ver todos los cambios científicos con los que soñamos es un poco complicado. Y en metrología, por alguna razón, siento que los metrólogos somos lentos. ¿Por qué somos lentos? Tal vez porque pecamos de formalidad. Porque hay que revisar bien el SI. Usted no va a llegar y publicar cualquier tontera si no está bien revisada, ¿verdad? Y hacer metrología no son solo ideas, sino resultados. Y los resultados tienen que estar bien. Y hay experimentos que pueden tomar décadas o incluso siglos. Entonces esto es lento, ¿está bien? No estoy justificando que eso sea lo correcto o no, pero al menos así es como se están haciendo las cosas. Entonces ustedes van a agarrar la GUM, van a empezar a leer la GUM desde un inicio, si no han iniciado, y como todos los documentos técnicos, empieza con un prólogo que explica básicamente la historia de la GUM, una introducción del por qué es importante estudiar incertidumbres, la recomendación INC de 1980, ahí la pueden ver ustedes, ¿verdad? El alcance, o sea, ¿para qué sirve la GUM? Algunas notas, ahí viene una nota interesante de la versión 2008, yo les conté que esta prácticamente es la misma GUM de 1995, le cambiaron cosas mínimas, bueno, hay notas ahí que ustedes pueden ver. Empezamos con definiciones, chicos, vean, si usted quiere aprender algo serio, un tema en ciencia, una forma en que lo hacemos es teniendo en claro las definiciones, ¿verdad? Y eso ocurre en muchas áreas del conocimiento. Usted, digamos, empieza a leer un libro de filosofía. Sería bueno empezar con un glosario de términos. En el caso de nosotros tenemos la BIM, ¿verdad? Entonces la BIM nos da a nosotros muchos de estos términos. La GUM hace referencia a algunos de los términos que considera más importantes. Podría ser que algunos de los términos no estén totalmente consistentes con la última versión de la BIM. Pero bueno, empezamos que es el término de incertidumbre, que es tipo A, que es tipo B, que es factor de cobertura, que es expandida. Vamos después con conceptos básicos. Vea que ya vamos por el capítulo 3 y no tenemos ni una sola fórmula. Capítulo 3 y la GUM no ha empezado a mostrar ni una sola ecuación, ¿verdad? Capítulo 3 habla de conceptos básicos, que es medición.
¿verdad? Entonces, van a leer esa parte. La GUM viene muy bonita porque viene por secciones, el 3.1, el 3.11. ¿Por qué viene así? De más o menos las mismas razones por la cual la Biblia se separó en versículos. ¿Usted se imagina la Biblia no hubiera sido separada en versículos? ¿Cómo hace usted referencia para el Génesis, para el libro de Números, para... La Biblia es interesante porque, por ejemplo, en el Pentateuco hay un libro que a mí me encanta, se llama Levítico, que vienen todas las normas de todo lo que usted tiene que hacer. Y hay un versículo que me encanta que dice, las balanzas, voy a traducirlo en el lenguaje del metrológico actual, las balanzas calibradas agradan a Dios. Así dice, las pesas cabales, porque se consideraba que el medir bien era un acto divino y que usted tiene que ser sacerdote, ¿verdad? Ese casi que sacrosanto para poder calibrar las balanzas ¿cómo se llama? De las que se utilizaban en aquel tiempo, en la antigüedad, que eran las de brazos iguales, ¿verdad? Había metrología legal en el Imperio Romano. Si usted se va al Corán, el Corán también instituye ese tipo de reglas. Pensemos que hace 2000 años o más no había constitución política, eran muchas teocracias. Entonces, lo que dice el libro es lo que usted tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, era la forma en que se establecía, por ejemplo, un código de comercio que fuera justo, ¿verdad? Ahí está, vean qué lindo. La balanza es Levítico 19:36. Lo pudimos hacer porque está justamente en la nomenclatura de capítulo y versículo, pero lo voy a leer, me encanta. La balanza sea justa y cabales las pesas. Justo el modio era una unidad de medida que se utilizaba en ese tiempo para medir peso. Y el sextario, estaba la unidad de volumen y estaba la unidad de masa. Se utilizaba una para, digamos, medidas en volumen, por ejemplo, el vino, el aceite, y otra se usaba para medir, digamos, masa en granos. Entonces, justo el modio y el sextario, sin que le falte nada. Yo, el Señor Dios vuestro, que os he sacado de la tierra de Egipto. Lindísimo. Lindísimo, lindísimo, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es importante. Usted tiene que sentirse orgulloso de ser metrólogo. A ver, la lección de hoy puede que suene un poquito ideológica, pero es que es así. ¿Cómo sobrevivimos los metrólogos? Porque tenemos un ego del tamaño de un elefante. Y con mucha razón. Ciencia sin metrología se vuelve Star Wars. Asimov. Muy bueno, está bien. Pero nadie va a matar a nadie con un rayo de taquiones. Ni siquiera sabemos si el taquión existe, ¿verdad? La metrología nos pone los pies en la tierra y nos dice cómo tenemos que medir, ¿verdad? Entonces, bueno, viene la GUM ahí. Muchas gracias, Alejandro, pero ahí pueden verlo. Vienen explicadas qué son condiciones de repetibilidad, magnitudes de influencia, errores, efectos, correlaciones, etcétera, qué es incertidumbre. Nos habla a nosotros cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre de una medida. Todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Entonces ya lo puede usted leer con un poco más de propiedad. Nos habla de distribuciones de probabilidad, habla de desviación típica. Como esta es una traducción española, en el español europeo no se utiliza la palabra incertidumbre estándar, se usa la incertidumbre típica, ¿está bien? Entonces son sinónimos para que no se enreden y se habla de qué es el tema de covarianza. Covarianza no lo hemos visto, chicos, eso toca verlo en el segundo parcial. Hay dos conceptos que vamos a ver para el segundo parcial y no va a ser hoy, que tiene que ver con covarianza y correlaciones. Y eso es muy importante, porque de repente uno puede pensar que hay magnitudes que son totalmente independientes y no es así. ¿Cómo medimos la correlación? Entonces eso va a ser muy importante. Vienen consideraciones prácticas. ¿Por qué? Porque la GUM también involucra el criterio de la ingeniería. Y si usted tiene que ser metrólogo, los metrólogos tenemos varias virtudes. Una virtud, yo la llamaría somos platónicos, somos idealistas. Creemos en un mundo lindo, maravilloso, con patrones bien definidos, con unidades del sistema internacional de unidades pulcras. Nos incomodan los malos usos del sistema internacional,
Nos cuestionamos todo porque queremos que esté bien escrito. El mal uso del sistema internacional en el metrólogo sería como la mala ortografía en un filólogo, ¿verdad? Entonces, tenemos ese platonismo, esa cuestión de estética y belleza en el resultado. Eso es lo primero. Y lo segundo, el pragmatismo. ¿Qué es ser pragmático? Eso es una de las virtudes más grandes de la ingeniería, que se nos mida por el resultado, no por la intención. Usted no le puede decir a un metrólogo, lo importante es que usted dejó el problemita planteado. No. Se lo puede decir en otras profesiones, pero aquí lo importante es que el resultado le dio y le dio bien. Entonces, eso es el pragmatismo. Hay consideraciones prácticas que ustedes deben tomar en cuenta cuando miden y reportan un resultado. Entonces, la GUM nos habla un poco de esto. Entonces, les voy a pedir que las lean, las pueden leer en calma, las pueden leer grupales, las pueden leer individuales. Aquí, por ejemplo, se habla del patrón Zener. Hay cosas que ya advertí que son un problema, porque aquí en este ejemplo hay un error, ¿verdad? Hablan, por ejemplo, de la constante asociada a Josephson, y la constante de Josephson no tiene incertidumbre. Eso es más para un curso de metrología científica, pero entonces este ejemplo no anda muy bien, porque al tiempo que se redactó, la constante de Josephson sí tenía incertidumbre. Actualmente no tiene incertidumbre, la constante de Josephson. Entonces, bueno, hay que también tener un poquito de criterio que de la GUM sigue siendo válido y que no. Y ahora sí, vamos al capítulo 4. Han pasado 3 capítulos y no hay ni una sola fórmula. Empezamos en el 4. El 4 nos habla a nosotros de la evaluación de la incertidumbre típica o estándar. Y entonces partimos de lo que ya habíamos dicho, que es una función de medición. Se hace diferencia entre una función con variables aleatorias y los mejores estimadores. ¿Qué son los mejores estimadores? ¿Verdad? Dan un ejemplo que también lo hemos visto aquí en la presentación, cuando les hablamos de la parte de incertidumbres. Nos habla de cómo realizar, cómo calcular el mejor estimador con 10 variables correlacionadas. Entonces ya ustedes hicieron la tarea y por ahí me estuvieron preguntando que si, por ejemplo, en el ejercicio de la densidad, creo que era el 5, ¿verdad?, se calculaban o no variables correlacionadas. Que cómo hacía uno si tenías, por decir algo, 10 mediciones del diámetro y 5 mediciones de la masa. Porque más de uno se vio tentado a trabajarlas correlacionadamente. O sea, pónganse la manita en el corazón. Agarraron el ejercicio de densidad del aire, como yo lo hice así, querían hacerlo igual, y eran magnitudes independientes, porque tenía repetibilidad de masa y diámetro distinta. No hay correlación ahí. Usted tiene que trabajar incertidumbre de la masa e incertidumbre del diámetro de manera independiente, cada una con su propia repetibilidad. Creo que todo lo hice, no, ¿verdad? Así. Pero hay magnitudes que pueden estar correlacionadas. ¿Cuándo una magnitud está correlacionada? Cuando se miden en el mismo instante de tiempo. Temperatura, humedad y presión. Ahí obtenés 3 valores para calcular la densidad del aire. Y por eso la GUM aquí, después de la ecuación 2, explica eso. Que justamente el mejor estimador no necesariamente es tomar los promedios de cada variable y calcular un único estimador, sino más bien un promedio de los datos individuales, ¿verdad? Entonces, eso ya lo vimos por ahí. Nos habla de evaluación tipo A, nos habla de que el mejor estimador en una tipo A es el promedio y que la desviación estándar experimental de la media es la forma en que uno puede estimar la incertidumbre asociada a un muestreo. Nos habla también por aquí, tal vez no de manera muy explícita, pero si ya ustedes han trabajado este tema, este párrafo se puede entender mejor. Dice, en una medición bien diseñada y bajo control estadístico, ¿qué sería eso? Cartas de control, un ANOVA donde todas las medidas sean iguales. Puede existir una estimación de varianza SP cuadrada combinada. ¿Se acuerdan qué era esto? Era la mancomunada de la ANOVA. O procedente de un conjunto previo de resultados de la desviación típica experimental correspondiente que la caracterice. En tal caso, cuando se determina el valor del mensurando Q a partir de n observaciones independientes, la varianza experimental de la media aritmética de las observaciones resulta mejor estimada con el SP cuadrado entre n. Eso lo que quiere decir es que si usted tiene un experimento con respaldo estadístico,
un ANOVA puedes utilizar entonces una desviación estándar histórica. Eso se puede hacer, ¿verdad? Entonces, hay notas también dentro de los anexos de la GUM, pero si uno lee eso sin haber hecho nunca un ANOVA y sin entender qué diferencia existe entre que las medias tengan o no diferencia entre ellas, puede ser un poquillo complicado de entender. Nos habla del concepto de grados de libertad, de los estimadores, nos habla de la evaluación tipo B de la incertidumbre típica, que ya ustedes saben qué es, ¿verdad? Y nos habla de que puede venir de resultados de mediciones anteriores, ojo, experiencia o conocimientos generales sobre el comportamiento y las propiedades de los materiales e instrumentos utilizados, especificaciones del fabricante, datos suministrados por certificados de calibración e incertidumbres asignadas a valores de referencia procedentes de libros y manuales. Entonces, eso como que les recuerda algo. Por ejemplo, libros y manuales. El ejemplo que vimos nosotros de la concentración. Por cierto, lo revisé y está bien calculado, los grados de libertad. Datos suministrados de certificados de calibración. Eso lo estuvimos trabajando aquí. Cómo se toman los datos de un certificado de calibración y hay incertidumbre por calibración. Especificaciones del fabricante. Error máximo permitido de una balanza, como en el ejercicio de la densidad de la esfera. Experiencia, conocimientos generales sobre el comportamiento y propiedades de los materiales e instrumentos. Resolución, deriva, todo eso, ¿verdad? Y resultado de mediciones anteriores, por ejemplo, una carta de control o un ANOVA del cual yo puedo extraer información previa, ¿verdad? Entonces, todo eso puede caber dentro de la evaluación tipo B de incertidumbre. Hay una nota aquí que hay que leerla como con el corazoncito, esta última de aquí abajo, ¿verdad? Que nos habla a nosotros del por qué usamos la T-de-Student en distribuciones que usted espera que sean normales. Y la razón es que hay una limitación en el número de observaciones, ¿verdad? Entonces vean lo que dice la GUM. Para 50 observaciones, prácticamente la diferencia que usted podría tener entre utilizar la distribución T y la normal no es más de un 10%. Entonces, no te está diciendo que por encima de 50 grados de libertad se cumple el teorema del límite central, pero ya te empieza a dar información que usted puede utilizar y que puede usted interpretar para analizar incertidumbre. Sigue en el capítulo 4, vienen los ejemplos que ya nosotros habíamos visto, como por ejemplo calcular una incertidumbre. Habíamos visto de la masa nominal, donde yo te doy una incertidumbre expandida, un factor de cobertura, entonces tomo la expandida entre el factor de cobertura y dan el ejemplo, ¿verdad? Con la masa, eso ya lo vimos. Vimos también el concepto asociado a una incertidumbre relativa, que es cuando usted toma la incertidumbre estándar, la divide entre el mensurando, te da una relativa, entonces lo pueden ver ahí. También aquí en clase vimos el ejemplo de la resistencia, entonces ahí está. Luego se habla del ejemplo que nosotros también vimos aquí en clase, de aquella pieza, ¿verdad? De aquel mecánico que considera que las dimensiones de una pieza están entre 10,07 y 10,15, pero con una probabilidad de cobertura de un 50%. Entonces, bueno, aquí nos habla cómo determinar ese factor de cobertura. Ustedes ya saben hacerlo a partir de la distribución normal. Entonces, hay una función que se llama la función error inverso. Usted para entrar a metrología hay que estar ducho en integrales gaussianas y en funciones especiales, ¿verdad? Entonces, eso hay que manejarlo. Por eso ustedes llevan un curso de métodos matemáticos, porque eso es importante, ¿verdad? Vacilón, ayer hablaba con el director y me decía que uno podría pensar que hay mucha gente que quiere dar un curso de métodos matemáticos en esta carrera. Resulta que no es cierto. Aquí son como que no... Todo el mundo quiere dar física general, pero métodos como que... No sé. A mí me gustaría dar ese curso en algún momento, sí. Luego se habla de un concepto que aquí discutimos, que fue el concepto del percentil correspondiente a la probabilidad de 2/3. Cuando usted habla de 2/3 es un 67% de probabilidad de cobertura, que prácticamente un 67% te da una desviación estándar. La diferencia es muy poquita, nosotros lo vimos aquí en clase, ¿verdad? Prácticamente, si usted la quiere a 2/3, quiere, digamos, la incertidumbre estándar a 2/3 teniendo una expandida,
es 1,033 por A. Prácticamente es la misma que usted tendría para una normal, que es a un 67.3%, a una desviación estándar. Eso también aquí lo vimos, lo pueden ver ahí en la GUM. También estuvimos viendo el concepto de la distribución rectangular, que ustedes ya lo saben. En la GUM, en las ecuaciones 6 y 7, ya les parece muy natural leerlas, porque en la distribución rectangular se habla que ustedes la incertidumbre estándar la va a obtener como todo el rango entre raíz de 12 o el semi-intervalo entre raíz de 3. La pregunta típica del estudiante que aprende incertidumbres y que me la hacen los colegas también, ¿por qué raíz de 3 o raíz de 12? Ustedes ya la demostraron. Hay una demostración asociada desde la definición de desviación estándar de una distribución de probabilidad del por qué viene el raíz de 3 o el raíz de 12. Porque ustedes ya lo estudiaron. Entonces ya pueden entender por qué eso. ¿De acuerdo? Se habla, chicos, también de un punto aquí que es interesante, que es, por ejemplo, cuando usted tiene especificaciones con límites simétricos y asimétricos, y de aquí quiero arrancar hoy. Por ejemplo, usted podría perfectamente, dentro de una distribución de probabilidad que usted considere rectangular, considerar límites simétricos. Simétrico significa que usted dice, bueno, yo tengo mi distribución de probabilidad y yo tengo muy clara quién es el límite inferior, digamos, a menos y a más. Yo los puedo definir claramente cuáles son. Y entonces yo lo que hago es que resto a más menos a menos, eso me da un D, ¿verdad? Y entonces si yo quiero la incertidumbre estándar de una distribución que yo considere rectangular, la calculo de esta manera, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero puede ser que los límites no sean simétricos. Si los límites no son simétricos, bueno, hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces, usted tiene dos caminos. Voy a explicarlo qué pasa cuando los límites no son simétricos. Porque aquí sería, usted tiene el mejor estimador aquí, en medio. ¿Verdad? Ahí está el mejor estimador, llamémoslo mu. Entonces, la distancia de mu hacia A menos o hacia A más es la misma. Entonces, usted aquí no tiene corrección, no hay que aplicar una corrección y los límites son simétricos. ¿Qué pasa cuando no son simétricos? Por ejemplo, ahí la GUM lo explica. Digamos que te estamos midiendo un coeficiente de expansión lineal, alfa se llama, ¿verdad? Y sabemos que el valor mínimo, por decir algo, es 1640 por 10 a la menos 6. El valor máximo es 1692, que se ha registrado, pero se cree que el mejor estimador podría andar por acá. 1652. Ustedes tal vez se pregunten, pero ¿quién reportaría un mejor estimador que no se encuentre en el centro de los dos extremos? Bueno, ya lo vamos a ver. Puede ser que por alguna razón el tipo de distribución de probabilidad tenga un sesgo negativo o positivo. Entonces, no necesariamente el promedio coincide con el centro de una distribución de probabilidad, porque en el fondo modelarla rectangular sigue siendo una aproximación. Como sea, usted sabe que el valor central está corrido y aquí hay que hacer una correccioncita de 0,14 porque el valor central está en 1666, que es el que queda en el centro de los dos. Entonces, ¿cómo calculamos la incertidumbre estándar? La incertidumbre estándar aquí, lo que usted tiene que hacer es, lo que usted puede hacer, que es lo que yo recomiendo, es tomar a este valor como el mejor estimador, a 1666, y tomar un intervalo, por ejemplo un A, que sería la diferencia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo, que aquí sería 0.26, ¿verdad? Por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1, y si ya usted quiere, por ejemplo, la incertidumbre estándar, sería justamente ese valor entre raíz de 3. Eso es lo que uno hace, ¿verdad? Eso es lo que uno hace. Tomando como mejor estimador el 1666 y no el valor que se reporta de 1652, porque el límite es asimétrico. Esa es como la recomendación que se hace. La GUM por ahí deja un campo abierto. Dice usted, bueno, yo le recomiendo que usted tome el valor central si es asimétrico, y entonces usted ya centró la distribución en el centro, obviamente, ¿verdad? Puede ser que usted necesite hacer correcciones. El
pero le recomendamos usar el valor central para que no tenga que aplicar correcciones, ¿verdad? Y entonces ya la puede tomar como una distribución rectangular. Entonces yo les voy a pedir que esto se lo lean bien. Trate de entenderlo en el corazón, este ejemplo 1, ¿verdad? Que yo creo que es bastante importante. Por aquí hay un ejemplo que no he comentado, pero creo que vale la pena, a ver qué nos puede aportar. Ustedes me dirán si es valioso o no. Que nos habla un poco acerca del concepto de deriva. Y que básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Un momentito. Nos dice, las especificaciones del fabricante de un voltímetro digital que entre 1 y 2 años después de la calibración de su instrumento, su exactitud en el rango de 1 volt es de 14 por 10 a la menos 6. Yo tengo reservas con eso de la exactitud, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomarlo ahí como con calma, ¿verdad? Nos habla de la exactitud, es 14 por 10 a la menos 6 veces la lectura, más 2 por 10 a la menos 6 veces el rango. Entonces vamos a analizar qué significa ese. Que entre 1 y 2 años después de la calibración, su error, hablamos de que esa exactitud que habla la GUM, por temas de traducción, yo preferiría entenderla como si fuera un error. Como nosotros somos metrólogos, a ver, y ustedes espero que lo sean, porque eso es lo que yo puedo formarlos. Yo no soy ingeniero físico, pero soy metrólogo, y yo creo que por lo menos es lo que yo puedo proyectarles. Tenemos el ego de un elefante. Entonces, usted vea cómo piensa un metrólogo. La palabra exactitud está mala en la GUM, en el documento que tenemos medio siglo de desarrollar, porque no están usando la definición correcta, y vamos a entender esto como error. Si usted fuera abogado, eso jamás se hace. Usted no puede agarrar la constitución política y cambiar una palabra e interpretarla como usted le da la gana. Pero somos científicos. Los científicos somos platónicos y pragmáticos. Cuando algo no nos gusta, usted lo modifica para como le guste, con cierto criterio. No vamos a hacer una estupidez tampoco, ¿verdad? Pero, entonces vamos a entenderlo como si eso fuera un error, para evitarnos confusiones dentro de lo que voy a seguir hablando, ¿verdad? Y eso significa lo siguiente. Que, por ejemplo, yo puedo hacer una estimación del error basado en este criterio que ellos están estableciendo aquí. Entonces, supongamos que después de que un instrumento se utiliza 20 meses, que 20 meses está entre 1 y 2 años, ¿verdad? De su calibración se puede medir la diferencia potencial en el rango de 1 volt. En el rango de 1 volt significa de 0 a 1 volt, ¿verdad? Y se obtiene después de una serie de mediciones repetidas un determinado promedio. Entonces, a mí me dan un valor promedio. Ese valor promedio me dicen que es 0,928,571 volts. Entonces, resulta que la incertidumbre estándar tipo A, ¿qué significa tipo A? Que la incertidumbre de este promedio, que va a ser la desviación estándar, dividida entre raíz de n, que justamente n es un determinado número de observaciones repetidas, ¿verdad? Me da 12 microvolts. 12 microvolts significa esto. Pero nosotros decimos 12 microvolts para poder leerlo mejor, utilizando la notación del SI para que el número me quede entre 0 y 1000. ¿Verdad? Entonces entendemos mejor 12 microvolts que 0,000012 volts, ¿verdad? De esto me pasaron un ejercicio de física 1, ¿verdad? Que la verdad me divirtió muchísimo, ¿verdad? Algo así como 10 a la 20 femtómetros, una cosa así. A ver, como ejercicio del uso del SI puede servir, pero a nivel pragmático no me hagan eso en los exámenes. Una vez un estudiante, por fregarme, me estimó la pérdida de masa en una persona sometida a una dieta estricta en toneladas por eón. No, ¿verdad? Toneladas por eón. Ahí está, véalo, sí. Dice, al salir de la biblioteca, Sofía se desplazó 1.8 por 10 a la 11 nanómetros.
No, mejor usamos el prefijo correcto, ¿verdad? 10 a la 11 nanómetros. A los físicos puros les encanta la notación científica. Los ingenieros, no nos gusta. Nos gusta usar prefijos del SI adecuados. A veces no nos queda de otra. La constante H de Planck de acción mínima hay que representarla con notación científica, ¿verdad? No nos queda de otra. Pero no es que estemos muy contentos con eso. Simplemente que entre la ciencia y la ingeniería hay un matrimonio. Y en ese matrimonio hay que negociar. Entonces, bueno, volviendo al ejercicio, nos dan la evaluación por incertidumbre tipo A, nos dicen eso, ¿verdad? Pero queremos averiguar la evaluación tipo B, o sea, la incertidumbre tipo B. Entonces, vamos a proponer que a la medición de tensión le vamos a poner un promedio más una corrección. Esto es muy importante porque más de uno se me hizo enredos con el ejercicio del rodillo, de cómo tomamos la parte asociada a la expansión térmica, ¿verdad? Y podemos tomarla como una corrección, tal como lo estoy haciendo ahí, o podemos tomarla ni como una función de medición donde usted calcula los coeficientes de sensibilidad con respecto a un coeficiente de expansión, ¿verdad? Bueno, cualquiera de los dos enfoques debería dar lo mismo. Voy a usar el primer enfoque, que este delta V está asociado a una corrección, pero que esta corrección está asociada a la evaluación tipo B de incertidumbre, donde esta evaluación tipo B de incertidumbre, ¿cómo la voy a determinar? La voy a determinar de la siguiente manera. La voy a modelar como si fuera una distribución rectangular centrada en cero, o sea, este es el delta V, ¿verdad? Donde los extremos de este delta V van a ser dados por un semi-intervalo que es A, donde ese valor de A, ¿cómo lo vamos a determinar? Con base en esta información. 14 por 10 a la menos 6 veces la lectura, más 2 por 10 a la menos 6 veces el rango. Eso significaría 14 por 10 a la menos 6 veces la lectura, que es esta, más 2 por 10 a la menos 6 veces el rango, que es de 1 volt. Eso me da 15 microvolt. Y por lo tanto, la incertidumbre asociada a esta correccioncita va a ser los 15 microvolt entre raíz de 3, lo cual me da 8.7 microvolt. La GUM, eso es lo que explica aquí. La GUM te dice, vea, usted aquí tiene la evaluación tipo A y aquí tiene la evaluación tipo B. Nosotros, porque ya sabemos de incertidumbre, cuando usted quiere sacar la incertidumbre estándar combinada de los dos, o sea, tanto la parte A como la tipo B, de acuerdo a la recomendación de la INC, sabemos que se pueden sumar geométricamente y sacar una combinada. Esa incertidumbre combinada que nos da a nosotros con dos cifras significativas, 15 microvolts, es un poquito más alta que la de A, son 14.8, pero voy a dejarlo en 15 para redondearlo a dos cifras significativas, nos da a nosotros una incertidumbre combinada. Entonces, el concepto aquí que la GUM dice es, ¿podemos sumar incertidumbres tipo A y tipo B? Respuesta corta, sí. Para ponernos de acuerdo en eso se tomaron casi una década, pero sí se puede hacer. Antiguamente, y todavía en algunos contextos, cuando usted reporta los resultados de un experimento, la evaluación tipo A y tipo B se reportan por separado. ¿Verdad? Ahora, reportar una combinada implica un esfuerzo conceptual, porque ¿cuántos grados de libertad tiene la combinada? Y ustedes ya lo saben, fórmula de Welch-Satterthwaite, grados efectivos de libertad. Pero no fue tan fácil llegar a eso, ¿verdad? En este caso, si yo reporto por separado, entonces no reporto del todo la combinada, o es nada más como... No se reporta la combinada, no se reporta. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. ¿Se acuerdan de aquella cosa que se llamaban los neutrinos superlumínicos? Bueno, les cuento, hace como 13 años, más o menos, salió una noticia de esas que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la gente dice que descubre todo en la naturaleza y de repente usted va a hacer ciencia y no es así, ¿verdad? Y que descubrieron unos neutrinos superlumínicos y era que habían calculado mal la incertidumbre. Entonces, ya cuando calcularon bien se dieron cuenta que no eran superlumínicos. Entonces ellos ya separaron la evaluación tipo A y tipo B de incertidumbre.
Entonces ya cuando hicieron bien el análisis se dieron cuenta que habían algunos detalles en la evaluación tipo B que generaron sesgo en medidas, y eso se pudo ver porque se separó la evaluación tipo A de la tipo B. Si vos ves una sola combinada, tal vez no lo ves tan claro, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Un poquito es el análisis de lo que uno quiere hacer. A nivel práctico, cuando usted quiere tomar una decisión con base en una única incertidumbre, se puede tomar una combinada. No tengo ningún problema con eso. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. La GUM nos habla entonces de eso. Van a leerlo con calma. Quiero que lo interioricen. Son cosas que aquí hemos discutido, pero lo que yo quiero es que usted entienda cuál es la filosofía que hay detrás de la GUM. Esto que habla la GUM en el ejemplo 438, a ver, esto quiero que usted lo estudie con calma, sin desesperación. Por eso no hay tarea en estos días hasta el examen. Porque yo lo que quiero es que usted ahora, primero, descanse un poco. Yo sé que es difícil porque estudiamos en el TEC. Y en el TEC hay como una toxicidad, ¿verdad? Hay como una cosa, yo no sé si es, en la UCR no se da, pero en el TEC sí, que es como que todo el mundo cae en un estado en que no duermen, ¿verdad? Y, o sea, es como muy difícil. No, necesitamos recomponernos bien, ¿verdad? Pues necesitamos estar sanos para el examen, ¿verdad? Y pensarlo. Este ejercicio justamente habla un poco de lo que son distribuciones no simétricas. Hay dos notas que las pueden leer por acá. Estas me parecen interesantes. Esta 2, vean chicos, esa 2 es de esas cosas que le dicen sus papás: no agarre el carro antes de los 18 años, pues le pueden hacer multa y es una torta. Ahora, como ustedes ya son adultos responsables, si alguien quiere leer la nota 2, lo hace bajo su propia responsabilidad. Vean que la estadística es un deporte extremo, ¿verdad? No, es en serio. Usted, si no la estudia con cuidado, eso es como abusar del whisky o del jazz. Te puedes volver un poquito mal, ¿verdad? Lean la nota 2 con responsabilidad emocional. Si usted lee la nota 2 y no tiene la más remota idea de lo que le están diciendo, no se preocupe. No lo necesita para el primer parcial y lo vamos a discutir en otro momento del curso si es que es necesario. ¿Está bien? Se llama principio de máxima entropía. Lo único que les digo, porque puede haber algún curioso, ¿verdad? Porque puede ser que usted le diga, su papá le diga, no vaya al Cerro Chirripó sin zapatos adecuados. Usted va y se lleva las tenis suyas. Nada más les digo esto. Hay distribuciones de probabilidad que no son simétricas. Nosotros las que hemos trabajado en general, todas son simétricas, pero hay algunas que no lo son. Y cuando una distribución de probabilidad no es simétrica, la distribución de probabilidad se trabaja un poquito diferente. Lo que nosotros hacemos es hacer o definir una distribución de probabilidad que sea lo menos sesgada posible. Y por obtener eso, lo que hacemos es definir una distribución de probabilidad que tenga la máxima entropía posible. La entropía es un concepto que es como extraño, porque probablemente ustedes lo vieron desde el punto de vista termodinámico. ¿Y qué es la entropía? Bueno, si llevaron un curso de termodinámica que se da a querer, no solo cálculo de tablas, interpolación, no. Conceptualmente, la entropía es una medida que te da la pérdida de la capacidad de un sistema para producir trabajo. Eso es la entropía, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la estadística no es eso. Desde el punto de vista de la estadística está asociado a información. Entonces usted, entre más entropía tenga en una distribución de probabilidad, meten más información en esa distribución de probabilidad. Entonces se cree que de todas las posibles distribuciones de probabilidad que hay, para una distribución no simétrica, la que tiene la mayor entropía es la más adecuada. Eso es lo que intentan explicar ahí. Si usted lo va a leer y no tiene las herramientas, no se desespere. Lo puede aprender. Pero ese tipo de notas en la GUM es como cuando usted va caminando y se encuentra una mina en el campo. Usted no le pone el pie encima a menos que esté preparado. Vea que se los advierto, chicos. Lo demás sí, pueden leerlo. Yo creo que no hay ningún problema. Y esa la pueden leer, después la podemos discutir. Quiero arrancar con este punto del 4.3,
9, porque eso va a dar paso a algunos ejercicios que voy a preguntar eventualmente en la tarea 4. Y es algo que ya ustedes conocen de alguna manera. Es la distribución trapezoidal. Entonces vamos a ver. Vamos a explicarla un poquito como le explicaría un ingeniero, que es desde los resultados. Las demostraciones se dejan de ejercicio. Pero entonces vamos a estudiar cómo es una distribución de probabilidad. Lo que nos dice la sección 439, ¿verdad? Aquí, por si quieren ver la referencia, es que, digamos, hay distribuciones de probabilidad como la distribución trapezoidal. La distribución trapezoidal tiene dos límites extremos, uno que vamos a llamar A menos y otro que vamos a llamar A más, ¿verdad? De tal manera que si usted calcula, por ejemplo, la diferencia entre ellos, vamos a decir que A menos o A más menos A menos te va a dar 2A, de tal manera que si usted lo quiere ver, esta distancia es A y esta distancia es A. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, podemos decir que eso es la base mayor de la distribución trapezoidal, pero la base menor podemos entenderla de esta manera. La GUM es comprensiva, no calculera solamente. Los cálculos pueden ser muy poquitos, a veces son muchos, pero los conceptos pueden ser un poquito más profundos. Si esta base es 2A, esta base tiene que ser menos de 2A, porque es trapezoidal. Entonces, propongamos una constante, la voy a llamar beta, que está entre 0 y 1. ¿Verdad? Entre 0 y 1. Y si yo propongo esa constante beta, esta base superior la puedo llamar 2A por beta. De tal manera que ocurre lo siguiente. Si el valor de tu beta tiende a 1, la distribución trapezoidal pasa a ser una rectangular. No sé si está claro por qué. Geométricamente se ve, ¿verdad? Si tu beta es 1, las dos bases son iguales. Ahora, si el valor de beta se te hace 0, ¿qué tipo de distribución se obtiene? Triangular. Ay, vean qué bonito. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver. Si yo tengo una distribución trapezoidal, yo puedo sacar varias cosas. Por ejemplo, la esperanza matemática. Saquemos la esperanza. La esperanza es el valor esperado, valor de expectación. Voy a llamarlo XI y es el promedio entre los límites, ¿verdad? De la base de abajo. Voy a llamarlo XI, puedo llamarlo X barra, puedo llamarlo como quieran. Y la incertidumbre asociada a esa esperanza, que es el mejor estimador, y la esperanza es el mejor estimador, se le puede calcular una incertidumbre estándar. ¿Cómo se calcula la incertidumbre estándar? Ustedes tienen la definición, ¿se acuerdan? La integral de menos a más infinito de x menos el valor central, que es xi, al cuadrado por la función de densidad que define la distribución trapezoidal, que bueno, hay que construir la función. La función tiene que estar normalizada, entonces el área tiene que ser 1, por eso lo podemos construir fácilmente. Integramos todo eso y nos va a dar la incertidumbre estándar de una trapezoidal. El ejercicio, les adelanto para hacer spoiler, queda para la tarea 4, que todavía no la voy a dejar. Pero el resultado lo vamos a discutir aquí en clase. El resultado, vean qué interesante, es este. A entre raíz de 6 por raíz de 1 más beta cuadrado, ¿verdad? Aquí, digamos, yo pido disculpas. Si alguno de ustedes es como de formación física pura, uno quiere que le demuestren todo. Y de aquí no. Aquí lo que estamos es viendo los resultados y las demostraciones son parte de un ejercicio que no es que no sea importante, pero no es lo que me interesa en este momento. Me interesa la parte interpretativa, ¿verdad? Entonces, está ahí. Este es el resultado. Entonces, vamos a ver. Si la distribución es triangular, el beta vale 0. ¿Lo ven? Y si el beta vale 0, ¿qué pasa con la incertidumbre estándar? Queda como A entre raíz de 6. ¿Tiene sentido? No. Sí, ¿verdad? Ok. Y si el beta vale 1, aquí queda un raíz de 2. Y aquí queda un raíz de 6. Simplifica. 6 entre 2 da 3. Queda A entre raíz de 3. ¿Ven qué bonito? Entonces resulta que esta formulita, la GUM la da
para economizarse la triangular y rectangular. Ahí las metió juntas las dos. Entonces lo que la GUM te dice es, resulta que ahora la distribución asociada, digamos, a una triangular o una rectangular, son casos particulares de la trapezoidal. Cuando uno ya ha estudiado a este nivel y ha hecho todos los ejercicios, se ha equivocado, no se ha equivocado, o sea, el error es parte humana, no se sienta mal si usted no calculó bien los grados de libertad o reportó ahí, no sé, alguna cosa mal, a menos que sea el SI sí tiene derecho a sentirse mal, pero si el SI está bien, lo demás usted dice, bueno, no estoy tan mal, ¿verdad? Sí, es que eso no tiene perdón. Digamos, hay como errores que uno llama en metrología normales y errores capitales. Un error capital es un mal uso del Sistema Internacional de Unidades. O sea, eso es una falta de respeto. Usted tiene derecho en una exposición de un metrólogo que dijo grados centígrados en público a detenerlo y decirle se dice grados Celsius. Porque desde 1948 se anuló la ITS 48 y se dice grados Celsius. Antes de 1948 se podía decir grado centígrado, indistinto del Celsius, ahora no. Te puede interrumpirle y decirle eso. Porque el uso del SI, véanlo, chicos, es como una dictadura. En serio, vean, es una dictadura. No se puede fallar. En lo demás podemos discutir. Mira que si la distribución es rectangular o triangular, bueno, ahí nos agarramos con un cafecito. Pero el SI no se discute. Ok, ¿quedamos claros con esto, chicos? Hay una observación, entonces, que dice la GUM, que me parece interesante. Ustedes pueden interpretarla como quieren. Se encuentra en las notas 1 y 2, ¿verdad? La nota 1 y la nota 2 de esta sección. La primera te dice lo siguiente. Es la observación 1. Toda toda incertidumbre estándar se calcula a partir de un semi-intervalo que lo vamos a llamar A. Ese es el semi-intervalo A, ¿verdad? Entonces ocurre lo siguiente. Si usted supone que ese semi-intervalo sigue una distribución normal, ¿verdad? Entonces usted define una distribución normal, esto es A. Ustedes me entienden. La incertidumbre estándar va a estar dada por A entre un factor de cobertura, que bueno, elijamos la probabilidad de cobertura. Digamos que usted dice, voy a reportar esto como si fuera un 99,73% con un K igual 3. Si fuera K igual 3, esto sería A entre 3. O sea, si fuera que yo defino esa probabilidad de cobertura, si defino otra, pues va a ser otro valor. Pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Ahora yo digo, no, ese A, yo no lo quiero ver así, lo quiero ver con los mismos límites, pero en una rectangular. ¿Cómo sería? De que esto vale A, esto vale A. Entonces mi incertidumbre estándar ahora es A entre raíz de 3. Y por lo tanto esto es 0.577 veces el valor de A. O la puedo ver como una triangular. O sea, yo estoy aquí viendo opciones. Yo estoy viendo a ver qué tipo de distribución de probabilidad puedo elegir y qué impacto tendría sobre la distribución de probabilidad. Ustedes saben que esto es A entre raíz de 6 y nos da 0.408 por A. Quiero que lo vean a una cifra significativa. Ven que estoy tratando 3 casos radicalmente distintos para el mismo más menos A. Normal, rectangular y triangular. Una cifra, 0.3A, 0.6A, 0.4A. Entonces la GUM se atreve a decir algo que, no sé, a mí me molesta un poco. A mí me molesta un poco. Dice que los valores de las varianzas para las 3 distribuciones son, ojo, sorprendentemente similares a pesar de las grandes diferencias de información que la justifican. Es decir, usted tiene una normal rectangular y triangular que son totalmente distintas entre sí y sin embargo la GUM dice que el resultado es sorprendentemente similar en las 3. Yo les voy a ser honestos, para mí no es muy similar que digamos hablar de 0.3 a 0.58. La GUM lo dice. Pero ¿qué es lo que la GUM te quiere decir? Que a nivel de orden de magnitud,
no impacta tanto el tipo de distribución de probabilidad que nosotros le asignemos a una incertidumbre. Impacta, pero no demasiado. No a nivel de que cambie en un orden de magnitud. Eso dice la GUM. Lean la nota y digiéranla como el café expreso. Usted no se toma un tazón, se toma una miquetita. Ok, ¿está bien? Segunda nota, esta me parece mucho más importante que la primera. La segunda nota nos dice a nosotros que si yo tengo dos distribuciones de probabilidad, voy a explicarla gráficamente porque a veces pasar del texto a la parte gráfica no es tan transparente. La segunda nota, explicada así como en un lenguaje más gráfico, más rocambolesco, más bonito, pero diciendo la misma idea, es que usted se debe imaginar que usted tiene dos distribuciones de probabilidad. Una, por ejemplo, A1. Entonces usted tiene una rectangular centrada en 0. Voy a ponerlo más sencillo. Menos A1 y más A1. Son los dos límites de la distribución de probabilidad. Simétrica, para no complicarnos mucho. Simétrica, ¿verdad? Y usted tiene otra que es más pequeña. Entonces, más pequeña se representaría así. Que esta va desde menos A2 hasta A2, centrada en 0. Más pequeña significa que cambia aquí la kurtosis, ¿verdad? Entonces es un poquito más achatada, pero más larga, porque el área tiene que ser 1 abajo de la curva. Pero esto significa que tiene menos incertidumbre y esto tiene más incertidumbre porque es más amplia, tiene más entropía, abarca más. Y usted va a decir, bueno, si yo hago la convolución de estas dos, ¿qué nos da? Y es obvio, nos da una trapezoidal. Esta trapezoidal que nos da tiene aquí un intervalo, voy a llamarlo 2A, donde este 2A, que es la diferencia entre un valor máximo y mínimo, o sea, aquí está la más y aquí está la menos, podemos expresarla de esta manera, y la base superior, como ya les expliqué, es 2A por un beta. Resulta que ese beta que yo tengo ahí se va a definir así, es el valor absoluto, voy a ponerlo en valor absoluto para que me dé, no tener problemas de signo, pero es A1 menos A2 entre A1 más A2, ¿se acuerdan del beta? Cuando usted trabajaba una trapezoidal, entonces así se calculaba el beta, ¿verdad? De tal manera que cuando usted llegue y calcula la incertidumbre estándar combinada asociada a la convolución de estas dos, pues obviamente lo que usted va a obtener es la raíz cuadrada de A1 y A2. O sea, es A1 entre raíz de 3 por el cuadrado. Entonces lo eleva al cuadrado para no poner la raíz, pero entonces quitémosle aquí la raíz, así. ¿Está bien? Porque es, a ver, es A1 entre paréntesis entre raíz de 3 todo al cuadrado. Pero entonces elevo ambas partes al cuadrado. Y esa sería la incertidumbre estándar combinada. ¿Qué pasa si por alguna razón el valor de A2 es menor o igual al 30% del valor de A1? Y resulta que la incertidumbre que usted obtiene, esta que usted obtiene aquí, va a ser menor a la incertidumbre de A1, ¿verdad? Por a ver, vamos a ponerlo así. Si usted, digamos, tiene esta incertidumbre de A2, vamos a ponerlo en otros términos, tal vez más claros. Esta es muy chiquitita con respecto a la primera. Y esto va a ser muy parecido, va a ser aproximadamente igual a haber dicho A1 entre raíz de 3. Eso vamos a digerir. Aproximadamente igual, ¿qué significa? Que no me cambien más de un 5%. Es decir, que la combinada de las dos, comparada con tomar solo la 1, así irresponsablemente, me varía un 5%. Cuando el factor que yo tengo es 0.3. Esta nota, ¿para qué sirve? ¿Para qué creen ustedes que sirve? Para justificar cómo definir si una incertidumbre es despreciable o no. Cuando ustedes estén en auditoría pasa esto. Como nosotros somos metrólogos, tenemos un problema. Y es que nosotros sabemos que sabemos. Ya vamos a hacer la pausa. Nosotros sabemos que nosotros sabemos.
Y el auditor lo que pregunta es cosas que están en un documento. Entonces te van a auditar y te dicen, mira Susana, calíbreme la balanza. Aquí dice que usted tiene que limpiar las pesas, usted llega y la limpia, hace la prueba de repetibilidad, excentricidad, todo lo que usted quiera. Perfecto, lo hacemos todos. ¿Cómo demuestra usted? ¿Dónde está documentado que las incertidumbres despreciables son todas aquellas que alcanzan, no llegan a su, digamos, que usted toma como criterio que el 95% de las incertidumbres ordenadas de mayor a menor son las importantes y el resto son despreciables bajo este criterio que nosotros hemos hablado aquí, ¿verdad? Bajo este criterio. ¿Cómo toma usted eso? La GUM no te lo dice explícitamente, te lo infiere. Por eso es que usted tiene que saber explicar esto bien. Si usted esa nota no la entiende, vienen los pleitos. No, es que eso es un criterio que yo me inventé. No, es que es un criterio de ingeniería. No, 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 ahí está. Y usted tiene que poder explicar esto en términos sencillos, ¿verdad? Entonces, la GUM dice que si usted toma el punto 3 es despreciable. No, no lo dice, lo explica. Y te habla que el error va a ser por debajo de un 5%. Usted, bajo su interpretación, va a interpretar que eso puede ser despreciable. La GUM se lee así. La GUM no es una serie de preceptos como el reglamento de evaluación del TEC, que le dice a usted cómo tiene que evaluarse un examen, cuál, no. La GUM tiene incertidumbre, así como grados de libertad. Tiene cuestiones que van un poquito conducidas, pero siempre tomadas en términos de una interpretación. Y antes de hacer la pausa, chicos, yo sé que esta lección es un poquito diferente. Quiero que lean el 4.4. El 4.4 es muy bonito de leer, porque esos datos, ustedes, ¿se acuerdan? Los hicieron en la tarea 1. ¿Para qué hicieron esos datos? Para demostrar si seguía una distribución de probabilidad que yo les pedía, ¿verdad? La triangular. Muy bien. Esos datos que están ahí, si usted llega y construye un histograma, el histograma se ve así. Ustedes lo hicieron probablemente. Se puede hacer. Pero usted podría decir, bueno, ese histograma seguirá una distribución normal. Usted lo va a poner así. Para saber si sigue una distribución normal, ¿qué prueba uno debería hacer? Una prueba de bondad de ajuste. Hay otras, está Kolmogorov, Smirnov, si usted es de los que piensa que los rusos le hicieron, da lo mismo. Prueba de bondad de ajuste. Ahora, si usted la hace, voy a adelantarle, voy a hacer un spoiler, da normal. Da normal. Ahora, si usted llega y lo modela como una triangular que daba en la tarea, y que también es triangular, y pues entonces ¿esto qué es? Como dualidad onda-partícula, ¿es onda o es partícula? ¿Es triangular o es normal? Es más, la GUM, para todavía enlodar más la cancha, le dice, si usted no está seguro si es triangular o si es normal, sin prueba de bondad de ajuste hasta podríamos demostrar que es rectangular. Y usted dice, ¿cómo que sin prueba de bondad de ajuste? Sí, porque la rectangular te da un enfoque conservador. Al fin de cuentas, punto 5.7 y punto 4.1 son parecidas. Es lo que te dice la GUM, ¿verdad? No, yo nada más repito lo que dice la GUM, ¿verdad? Ustedes tomarán su propio criterio. Entonces usted puede tomarla como si fuera rectangular. Ahora, hasta ahí andamos más o menos de acuerdo. Ahora, ¿dónde es que viene la discrepancia para que se la lleven para el café? Para que la lleven para el día de hoy, para que la discutan y se agarren. Si usted la toma como una distribución normal, si usted toma esos datos como una normal, la incertidumbre estándar, ¿cómo se calcula? Desviación estándar entre la raíz del número de datos. Eso nos da 0.33 grados Celsius. Esa sería la incertidumbre estándar si usted la toma como normal. ¿Ok? Está ahí todo el mundo claro. Si usted la toma como una triangular, si usted la toma como una triangular, vámonos aquí, y va a cambiar un poquito el resultado. Porque resulta que en la triangular usted tiene que tomar un A entre raíz de 6 y hay que definir más o menos quién es ese A. Si tomamos el A como si fueran 4 grados, porque pueden ser 4 grados Celsius R de 4 grados Celsius hacia abajo, 4 grados
dividido entre raíz de 6. Aquí hay un espacio, pero voy a ponerlo bien para que es que, si no después me dicen que ando usando mal el SI. 1,6 grados Celsius. Ok, y si fuera rectangular, y lo mismo, son los 4 grados, pero entre raíz de 3. Si tomo raíz de 3, ahí me da el resultado, me da 2,3. Ok. El problema aquí no es de cálculo, chicos. Ustedes pueden leer todo esto. Y de hecho les voy a pedir que lo lean. El problema aquí es el siguiente. La GUM no te dice cuál de los 3 enfoques es el correcto. No dice. Más aquí dice la GUM. Que los 3 son correctos. Dice, ¿cómo es posible que algo que varía de 0.33 hasta 2,3, prácticamente un orden de magnitud de casi 10, y sean los 3 correctos? Sí, y no da explicaciones, guarda silencio. Lo que te dice es, puedes usar cualquiera de los 3 enfoques. Entonces la GUM tiene un problema. A veces en vez de aclarar cómo es que se calculan las incertidumbres, nos enreda. Vos que estudiaste educación, esto es antididáctico. Pero como somos ingenieros, tenemos que lidiar con la incertidumbre. ¿Cuál de los 3 enfoques es el correcto? Entonces una pregunta puede ser como, ¿qué enfoque uso? Otra pregunta podría ser, ni cualquiera. Bueno, lo dejo como tema abierto de discusión. Mi recomendación es que traten de utilizar un criterio razonable para los datos que ustedes están tomando. Si no hay mucha información del tipo de distribución de los datos que ustedes están tomando, una rectangular tiende a ser un enfoque mucho más conservador, da una incertidumbre más alta, pero te cubre a nivel de incertidumbre para evitar una subestimación de la incertidumbre. Subestimar una incertidumbre, chicos, es un acto peor que cometer un error del SI. Si usted llega y la incertidumbre era 10 y usted hizo el esfuerzo y la reportó en 5 siendo incorrecta, se considera muy malo. O sea, eso es algo muy, muy malo en metrología. ¿Por qué? Porque la función del metrólogo es medir bien. Y usted para medir bien no puede medir sin incertidumbre. Repito eso. Si usted realizó una medición en su vida y a esa medición no le reportó una incertidumbre adecuada, devuélvase ese momento de su vida y corríjalo. Sin incertidumbre adecuada, una medición no es correcta. Les dejo para que lo piensen, ¿verdad? La GUM nos habla de eso. Ven qué bonito, ahí se acaba el capítulo 4. 10 minutos de receso y continuamos, chicos. Recordar el capítulo 5 de la GUM. Chicos, este capítulo 5, mi recomendación sincera es, yo creo que ya están capacitados para leerlo, enfrentarse y leerlo no como, a ver, la GUM no se puede leer, vuelvo a insistir, como un conjunto de preceptos, como si fuera un libro de física general, que usted llega y el libro de física general te da la formulita, ejemplo resuelto, problema. No, la GUM hay que leerlo como con un sentido crítico. La GUM, usted tiene que leerla como aquel amigo suyo que es mentiroso o mentirosa y que usted tiene que saber en qué momento le está clavando una mentira o no. Que usted sospecha, que usted dice, el 80% de lo que me dice es verdad, pero de vez en cuando se le sale una que otra metáfora. Y no sé si es verdad o no. Así hay que leer la GUM. No se lo crean todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta parte. Resulta que el capítulo 5 de la GUM habla de algo que ya nosotros hemos visto que se llama el cálculo de la incertidumbre estándar combinada. Entonces, habla, digamos, este capítulo se divide en 2 partes. Hoy quiero cubrir la primera de estas partes, que es el 5.1, pero vamos a mencionar. La primera parte que usted ve aquí se llama magnitudes de entrada no correlacionadas, que es lo que ustedes han visto hasta el momento.
Usted puede ver, lo vamos a discutir, pero hay una segunda parte que se dice magnitudes de entrada correlacionadas. Como esto es como el whisky, no nos vamos a atragantar, vamos con calma. Vamos a hablar hoy del 5.1 nada más, que son magnitudes de entrada no correlacionadas. Las correlacionadas les vamos a ir entrando con calma, ¿verdad? Entonces voy a empezar con esta primera parte. ¿Qué es la intención, digamos, de esta primera parte? Es revisar la ecuación que me define a mí el cálculo de la incertidumbre estándar combinada. Para resumirles un poquito la historia, resulta que cuando usted empieza a leer aquí la GUM, te habla de que la incertidumbre estándar, que es la típica, estándar combinada, se calcula a partir de un mensurando Y, que es función de varias variables. Utilizamos esta relación. Quítale el cuadrado y póngale la raíz. Esa es la ley de propagación de incertidumbres que ustedes han aplicado, con la que ustedes han construido los presupuestos de incertidumbres, con la que ustedes calcularon los ejercicios de la densidad de la fe. Todo eso que ustedes hicieron en la tarea 3 se hace con esa ley de propagación de incertidumbres. Pero hoy vengo a contarles un chisme. Esa ley de propagación de incertidumbres está mala. Está mala. Está incompleta. Le contaron solo una parte del cuento. Hoy le vengo a contar el cuento completo. No, y algunos de ustedes se imaginan por dónde va el cuento. Este casi no escribo, voy a desecharlo. Vamos a hablar de lo que son magnitudes no correlacionadas. Y vamos a hablar de esas magnitudes no correlacionadas en el caso general. A ver, esa ley de propagación de incertidumbres que ustedes ven en la ecuación 10 es, a ver, no es que esté del todo mal, nada más que está incompleta. Entonces no incluye todo lo que debe incluir. ¿Qué le falta a esa ley? Vamos a verlo. Vamos a escribir la ley en forma completa. La ley es así. La incertidumbre al cuadrado, la combinada de Y, tiene un primer término que es la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los coeficientes de sensibilidad por las incertidumbres respectivas al cuadrado. Hasta ahí es lo que ustedes conocen. Ese es el cuento ortodoxo, común, del vulgo colectivo, de todos los que dicen saber de incertidumbres. Pero esto es apenas una aproximación de primer orden en serie de Taylor del error. Ahí resulta que hay aproximaciones que pueden ser mejores. Pero usted se puede preguntar esto. ¿Para qué las ocupo? ¿Realmente son importantes? Ok, yo voy a ponerle este ejemplo, piénselo. Usted tiene una función que está por Y igual coseno de X, por una constante A aquí, para poner unidades, ¿verdad? Y igual A por coseno de X, donde A vale 1 con alguna unidad. Entonces, Y igual coseno, permítanme ponerlo así, ¿verdad? Y usted tiene que X vale 0 y la incertidumbre en 0 y tiene un valor chiquitico o grande, pues llamémoslo A. Es decir, usted midió en 0, pero en 0 con incertidumbre, un 0 más menos A. Pongámoslo sencillo. Vamos a decir que esta incertidumbre es la incertidumbre estándar, más pongámoslo así si ustedes quieren. Vamos a decir que va de menos A hasta A, centrada en 0, rectangular, a raíz de 3. Ok. Usted quiere saber, para esta función, Y igual coseno de X. Vea que no estamos hablando de una cosa ahí como senos hiperbólicos. No. Y igual coseno de X. ¿Cuál es la incertidumbre estándar? La incertidumbre estándar de Y es la derivada parcial de Y con respecto a X por la incertidumbre de X, evaluada en X igual 0. Lo que pasa es que la derivada de coseno es seno. Es seno. Y evaluada en 0, el seno de 0, usted no se
siente estafado. Entonces, piénselo. Usted no se siente engañado. Usted no se siente estafado. O sea, de verdad, poniéndose la manita en el corazón, si esto tiene una incertidumbre, la lleva a ser cero. Es decir, si aquí estuviera A menos A, yo aquí veo que no puede ser cero, y hay un intervalo dentro del cual puede haber una incertidumbre. No sé si usted lo ve. Esta ley de propagación de incertidumbres está incompleta, no sirve. ¿Qué le falta? Le faltan varias cosas, pero por lo menos para medio arreglar la torta, para medio arreglarla, no le digo que esta es la solución completa, es como el parche, como cuando a usted se le estalla una llanta y le pone ahí un pedazo de chicle. Para medio resolverla, le vamos a añadir un segundo término. Ese segundo término, nadie dijo que era fácil, pero ustedes son ingenieros, entonces, digamos, la ventaja de ser ingeniero es que lo que uno no haga ya nadie lo puede hacer. Y para eso estamos, para resolver los problemas a la gente, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a hacerlo. El término que se usa es este. Usted se quejaba de la ley de propagación de incertidumbre porque le daba pereza calcular la primera derivada. ¿O no? No, usted. Ahora hay que llegar a la tercera. Estos términos reciben un nombre. Se conocen como términos de orden superior. Y estos términos de orden superior se incluyen cuando la no linealidad es significativa. Ok. Entonces, si usted se va a este capítulo 5, ¿verdad? La GUM lo pone interesante, porque pone primero la ley de propagación de incertidumbres en los términos de segundo orden, pero le mete un apéndice, se lo mete por debajo, ahora ahí, se lo mete por debajo de la mesa, le dice, cuando la no linealidad resulta significativa hay que añadir ese término que está ahí. La GUM lo dice, ¿verdad? Ahora, uno puede entrar en el negacionismo y decir, no, pero es que ese término es despreciable. No siempre. No, pero profe, dígame un criterio cuándo tengo que calcularlo. ¿Cómo sé yo si ese término, eso no es despreciable? Porque yo puedo tener un modelo no lineal y es que eso es un montón de cálculos. Hay una forma de saber si el término es despreciable o no. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? Calculándolo. Si usted no lo calcula, no sabe si es despreciable o no. En este caso, sí va a ser importante. Entonces, eso va para la tarea 4 después. Vamos a tomar una función de este tipo y vamos a utilizar el enfoque de términos de segundo orden para ver cómo sería que se calcule la incertidumbre cuando la primera derivada se hace cero. Existen versiones de esta ley de propagación de incertidumbres, que esta ya está más completa, para cuando usted tiene productos y cocientes. Cuando usted tiene productos y cocientes, les recuerdo, la función de medición se puede escribir como una constante, x1 a la p, x2 a la p2, así, etcétera, hasta xn a la p sub n. Llamamos el n mayúscula, ¿verdad? Como el ejemplo de la balanza de Cavendish que hicieron en la tarea 3. Y entonces usted tenía una ley de propagación de incertidumbres que usted podía aplicar con incertidumbres relativas, haciendo énfasis en que era una sumatoria,
pero la incertidumbre relativa, ¿se acuerda que tenía un exponente ahí que los estuve explicando? No me acuerdo a quién fue. Si a Rolando, si a Joaquín, si a Paz, no me acuerdo quién fue. Pero cuando usted trabaja, y que lo vimos la lección pasada aquí, la incertidumbre relativa lleva a este coeficiente que, bueno, si esto fuera un cuadrado, aquí lleva un 2. Si esto fuera un cubo, aquí lleva un 3. ¿Se acuerdan de eso que lo estuvimos viendo? Porque si no, cuando usted analiza las incertidumbres relativas, no le queda bien el análisis, ¿verdad? Pero eso es incluyendo los términos del primer orden. Faltan los términos del segundo orden. Ay, qué pereza, ¿verdad? Aquí. Faltan términos de orden superior. Ok. No, hay que calcularlo, hay que meterlo dentro de la expresión, ¿verdad? Y esos términos de orden superior, ¿cómo van? Voy a escribírselos aquí. No, eso mejor los vemos después, que se enreda un poco ahí la cosa. Después los vemos, ¿verdad? Porque el tema con los términos de orden superior es el siguiente. Voy a contarles el cuento porque no los voy a escribir. No es que no quiera. Es que la GUM no los da. La GUM le dice a usted, faltan los términos de orden superior. Y pues no le dice cómo calcularlos. Entonces ya habría que deducirlos. Se puede hacer, se pueden deducir. Tampoco es que sea tan difícil, pero no es tan. Entonces yo les voy a ser honesto, y la GUM no lo dice, ¿verdad? La GUM habla de algo, chicos, que no sé cómo lo tomarán ustedes, pero bueno, yo se los doy. Ustedes, esto es, no sé, como cuando yo le doy opciones en la vida y hay buenos caminos que le llevan a un buen puerto y caminos que no te llevan a un buen puerto, o que tal vez no sean tan útiles, porque fue escrita en 1993. Chicos, la GUM tiene 30 años. Es natural que los enfoques de cálculo de incertidumbre no tengan Python, porque no había Python, ¿verdad? Todos ustedes saben programar en Python. Sí, ¿verdad? Está bien. Es que ayer me estaba contando el director que se nos enfermó un profesor, ¿verdad? Que fue Francisco. Y que ha habido todo un lío por sustituirlo porque, no sé, me da un poco de pena por ustedes, porque tampoco es culpa ni el director ni de ustedes, ¿verdad? Y son situaciones que se dan en la vida, ¿verdad? Y a todos nos pueden pasar, ¿verdad? Ojalá que él se recupere pronto. Pero bien, nosotros, por ejemplo, en algún momento vimos el modelo para la ecuación que define la potencia, digamos, en función de la tensión y las temperaturas. Y entonces, la GUM, esto va a ir en la tarea también, indica cómo calcular los coeficientes de sensibilidad. O sea, no es ningún cálculo raro, simplemente son calculitos que usted hace con derivadas parciales a partir de la función de medición que va a definir la potencia, ¿verdad? Usted todos esos cálculos los mete en la ley de propagación de incertidumbres y te da una expresión como esta, ¿verdad? Aquí con los coeficientes de sensibilidad. Pero como que la GUM hace trampa. ¿Por qué digo que hace trampa? Porque no sustituye los coeficientes aquí. Y no va a un análisis un poquito más profundo de cómo poder encontrar una expresión simplificada, ¿verdad? Para lo que es la potencia. Entonces yo creo que te da como la metodología, pero no te da la respuesta final simplificada. Entonces yo creo que hay que trabajar un poquitito más ese ejercicio. Además, la función bajo la cual, digamos, la GUM trabaja, esto tiene algunas simplificaciones. Por ejemplo, aquí brinca esta expresión del R sub 0 por 1 más alfa delta T a un P entre V. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Bueno, eso tenemos que irlo viendo. O sea, ¿cómo brincar? Bueno, se pueden hacer sustituciones en un coeficiente de sensibilidad. Se pueden hacer simplificaciones en un coeficiente de sensibilidad. Por ejemplo, si un coeficiente de sensibilidad es longitud por
1 más alfa por delta T en expansión térmica, esto es casi L. En un coeficiente de sensibilidad, usted puede hacer simplificaciones de los términos que no te aportan significativamente en el coeficiente de sensibilidad. Eso se permite. Y hacer este tipo de sustituciones se hace. También la GUM menciona y coquetea que a eso le faltan los términos de orden superior. Y pues no los calcula. O sea, la GUM lo dice, pero no se atreve a calcularlo, ¿verdad? No sé. A mí siempre me ha parecido de mal gusto eso, ¿verdad? Debería incluir un ejemplo donde meta los términos de orden superior. De hecho, sí lo incluye, pero lo incluye hasta cuando vayamos a ver los ejemplos en la parte de calibración de bloques, ¿verdad? Que ese ejemplo lo vamos a estar viendo probablemente en la próxima lección. Voy terminando. En el 5.1.5, como gran novedad, agarra el ejemplo que estuvimos viendo ahorita de la tensión, donde toma la incertidumbre tipo A y tipo B, que estuvimos viendo, la que daba 12 microvolts, y lo que dice es que se pueden sumar geométricamente. Ya eso lo sabemos. Así como cosas que la GUM pone grandes, que pienso que son triviales, ya habíamos demostrado que la combinada de esto es 15 microvolts, ya yo se los expliqué, pero aparece esa solución hasta esta sección, donde básicamente la intención que la GUM hace es que usted puede sumar los términos tipo A y tipo B. Y hasta ahí. Hay algunas notas que la GUM hace, por ejemplo, con respecto a un concepto que se llama transformación logarítmica. Que la transformación logarítmica es más o menos esto, es aplicar aquí un logaritmo sobre esta expresión que yo tengo aquí. Yo saco el logaritmo de y, me va a quedar una constante, porque esto es un logaritmo de todo un producto, es una suma de logaritmos. Entonces me permite convertir una expresión que está hecha en productos como si fuera una suma, y entonces calcular la incertidumbre combinada de una suma podría ser más fácil que la de unos productos, podría ser. Entonces da la alternativa de hacer transformaciones logarítmicas, y una vez que usted hace la transformación logarítmica y calcula la incertidumbre estándar, se devuelve a la función original. En lo personal no lo veo tan útil, pero bueno, la GUM lo propone. Y parte de lo que yo quisiera en este curso, chicos, es tratar de extraer aquello que puede ser útil de la GUM y aquello que no es tan útil, pues saber que existe, y si ustedes lo van a necesitar, lo pueden utilizar o no, ¿verdad? Pero básicamente eso es todo lo que habla. Eso es lo que habla de las magnitudes no correlacionadas. Tal vez la única novedad, no sé si lo van a sentir así en la lección de hoy, es que nos falta aprender términos de orden superior. Y que ustedes teniendo esa tecnología, y perfectamente lo pueden calcular. Hoy por hoy, con las tecnologías modernas, sacar una segunda o tercera derivada, una derivada parcial, incluso en una expresión algebraica, se hace de manera muy sencilla, ¿verdad? Entonces ustedes pueden pensar en el ejemplo de la densidad del aire, ¿se acuerdan? Que nosotros estuvimos resolviendo aquí, que calculamos la combinada y la expandida. Entonces tal vez usted ahora repiensa con su conciencia si le faltan los términos de orden superior. Más, yo le invito a pensar en el ejercicio de la densidad de la esfera, que yo les pregunté. ¿Se acuerdan del modelo de medición? 6m entre pi por d al cubo, con una corrección de expansión térmica. Ese modelo es altamente no lineal. Le faltan los términos de orden superior. Ahora vean qué curioso. Si usted tiene 4 variables, que puede ser masa, diámetro, temperatura y alfa, ¿cuántas sumatorias tenés que hacer aquí? Porque es una suma de sumas. Sí, ¿verdad? Ya empieza a doler la cabeza. Claro, los humanos somos así. Usted dice, de por sí es despreciable, es que no sabemos si es despreciable hasta que lo calculemos. Hay gente que se dedica en metrología a hacer cálculos de términos de orden superior. ¿Hay alternativas a los términos de orden superior? Que esto es importante saberlo. Hay alternativas. O sea, si yo no quiero calcularlos porque no me da la gana, por negligencia mía, ¿qué otro camino tengo? La respuesta es que sí, hay alternativas. No son muy elegantes, no necesariamente son muy confiables,
pero hay otras alternativas. Una de ellas se llama simulación por Monte Carlo, que lo vamos a ver un poquito en este curso. Esperaría que lo vieran en científica. No sé si yo les voy a dar científica o quién les va a dar científica, pero ese curso eventualmente verán un poquito más de Monte Carlo de lo que veamos por aquí. Pero alternativas hay. Cerrando la clase de hoy, chicos, la idea hoy era primero bajar un poquito las revoluciones, porque yo creo que están un poquito cansados después de esta tarea, y empezar a hacer algo que a mí me gusta mucho, que es reflexionar que hemos aprendido. Ustedes no reflexionan a veces. A mí me encanta la historia del Génesis. Ese es un cuento súper interesante donde crean el mundo en 6 días y el último día Dios descansa. ¿Cómo se va a cansar si es Dios? Bueno, no es descanso, es trate de apreciar lo que usted ha hecho, trate de apreciar lo que usted ha aprendido. Trate de apreciar lo que usted ha aprendido. Y ahora, con ese conocimiento, atrévase a leer la GUM. Esto no sale a la primera. O sea, usted llegó, ya que nos tiramos hasta el 5.1. Vamos a arrancar el 5.2 en la próxima lección. Usted se va a leer hasta el 5.1. Puede que le quede un sinsabor. Pero esto se va a entender mejor si usted ha hecho trabajo previo, ¿verdad? Vamos a arrancar con el 5.2. La próxima vez le subí un ejercicio que vamos a estar trabajando en la próxima lección, que es un ejemplo resuelto de la GUM, que me parece que es muy importante ver. Y chicos, de verdad, de todo corazón les digo, les agradezco el esfuerzo que ustedes han estado haciendo. No crean que yo no lo he visto, porque yo siento como que adaptarse a un curso de este tipo, después de lo que han llevado ustedes antes, sin criticar lo anterior, esto es como una cosa diferente. Pero créanme que lo valoro y créanme que esto va a valer la pena, ¿verdad? Les deseo muy buenos días, muchas gracias y nos estaríamos viendo en la próxima lección, que sería el próximo martes. Recuerden que el examen, chicos, ya tiene fecha, va a ser aquí, 7:30 de la mañana. Tratemos de estar un toquecito antes para... Sí, lunes, correcto. Con 1 o 2 cuadernos de exámenes o hojas blancas, no hay problema. Y pueden traer todo lo que quieran. Lo que estaba pensando, chicos, es conseguirnos unas regletas, porque no sé si todo el mundo va a tener acceso aquí a los tomas. Entonces, tal vez sería bueno una regleta. En el laboratorio tengo una, no sé si alguien tiene, puede traer. Pero entonces coordinemos eso. Igual las trae, a ver. Traigámoslas para que tengan acceso a eso. Una pregunta. Es que, no sé, digamos, cuando uno hace una incertidumbre estándar combinada, uno analiza la incertidumbre con